En estos días empecé a sentir los efectos del frío en la voz y un poco los resfríos, ¿no? Creo que quien más, quien menos, algo tenemos, ¿no? Unos y otros. Hermanos, en esta mañana, como ustedes ya han estado escuchando, este énfasis, ¿no es cierto?, de buscando la presencia de Dios, buscando la presencia divina, la presencia de Dios. Y pensando un poco en este título, ¿no es cierto?, que es un buen título, por supuesto que lo es, pero más que un título, hermano, esto tiene que apelarnos, tiene que sugerirnos, hablarnos de lo importante que es esto, la presencia de Dios. En la presencia de Dios está lo bueno, lo agradable. En la presencia de Dios está lo que necesito y puedo comprender lo que necesitan también los demás. En la presencia de Dios está lo que es verdadero, lo que vale la pena en la vida. Fuera de la presencia de Dios está lo que perjudica, está lo que daña, está el orgullo, el personalismo. Fuera de la presencia de Dios está todo aquello que lastima, que duele en un momento u otro. La presencia de Dios. Y hoy vamos a estar viendo, buscando la respuesta divina. ¿Qué debo hacer? Es lo que preguntó este hombre de Dios que vamos a ver, vamos a leer en la palabra de Dios. Y que no fue la única vez que él preguntó, ni tampoco que estuvo en la presencia de Dios. Nosotros vamos a ver, y hay un dicho, ¿no? Hay un dicho que generalmente se aplica a los deportistas. Cuando vemos que un deportista tiene actitud, pone fuerzas, pone garras, pone empeño, decimos, este tiene hambre de gloria, este tiene hambre de éxito. Nosotros vamos a ver que este hombre tenía hambre de Dios y llegó al éxito, llegó a ser feliz.
y llegó a realizarse plenamente por la presencia de Dios. Si quieren buscar en sus Biblias, en el libro de Primera Crónicas, capítulo 14, desde el versículo 8. Y dice la palabra de Dios: al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya los filisteos habían incursionado en el valle de Rafayín, así que David consultó a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Fueron pues a Baal Paresín, y allí David los derrotó. Entonces dijo: como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso aquel lugar lo llamaron Baal Parasín. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses, y estos fueron quemados por orden de David. Los filisteos hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y él le contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas con un ruido como los pasos sobre las copas de los árboles, atácalos. Pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Hueser. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran temor. Vemos este hecho que nos relata aquí el Señor, pero ya David en este entonces era un hombre ya grande, un hombre, diríamos, maduro. Pero si nos remontamos digamos, a su juventud, siendo él muy jovencito, nosotros vemos en la palabra de Dios también, en aquel momento cuando él enfrenta, ¿recuerdan? Cuando enfrenta al gigante, a Goliat. Por supuesto, cuando uno lee el pasaje, dice, bueno, ¿cómo qué atrevimiento el de David? Totalmente, ¿no es cierto?, en desventaja. Un gigante, un hombre, diríamos, acostumbrado a la guerra,
un profesional en batallas. Y este jovencito se atreve. Y dice el pasaje que David compara y le dice al gigante: tú vienes a mí con espada, con jabalina, con flechas, mas yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Yo vengo en el nombre del Señor Dios de Israel. Y uno ahí ve, ¿no es cierto?, aún siendo él muy joven, uno ve que la presencia de Dios estaba en este jovencito. No era, porque él podía haber confiado quizás en su agilidad, en su rapidez. El otro era un gigante y venía con toda la armadura. Lógicamente los movimientos no serían muy rápidos. Y David podía haber confiado de eso. Aparte tenía experiencia en David en cuidar las ovejas, ¿recuerdan? Y haber matado algunos animales. Pero él ya en esta edad tan temprana confió en Dios, estuvo en la presencia de Dios y Dios le indicó lo que tenía que hacer. Luego, entrando en años ya, David fue un hombre que siempre soñó con la presencia de Dios. Su anhelo era la presencia de Dios. Era lo que más él anhelaba, estar en la presencia de Dios. Sin embargo, cuando ya era ya mayor, pensó ya rey, ¿no es cierto?, con un bagaje de experiencia tremenda, no solamente en batallas, sino en relaciones con personas, con la familia. Es decir, era un hombre muy rico en experiencias de vida. Y aparte a esto le sumaba el poder que tenía. Él podía decidir cualquier cosa. Él podía hacer o deshacer. Sin embargo, David en aquella oportunidad, y uno leyendo el pasaje se da cuenta que los argumentos que expone él, realmente es porque él tiene un profundo deseo, porque amaba a Dios. Y entonces él piensa construir la casa de Dios, aquella casa que el pueblo iba a ir a alabar y iba a ir a adorar a Dios. Pero Dios le dice no. Ahora, con todo lo que era David, como dijimos, un hombre rico, lleno de experiencias, y un hombre con poder. Sin embargo, obedece a Dios. Sin embargo, él entiende y deja que la voluntad de Dios se haga. Porque él tenía muy claro
que Dios tiene algo para hacer, tenía algo para hacer con él, como Dios tiene y quiere hacer algo con cada uno de nosotros, pero para su propósito, para aquel propósito que Dios tiene de bendecir y salvar a cada hombre en este mundo. Dios tiene algo para hacer y David lo entendía esto. Él entendía perfectamente que Dios lo usaba para los propósitos, no de él, sino los propósitos de Dios, para los propósitos de Dios. Y acá en el pasaje que hemos leído, acá quizás David tendría una edad intermedia, digamos, entre aquel jovencito y el otro cuando tiene este sueño de construir la casa de Dios. Y acá vuelve David a consultar a Dios. Y aquí vuelve David a darnos una clara idea de que buscaba la presencia de Dios. Claro, los filisteos era un ejército muy poderoso, muy grande. Y entonces David, ¿no es cierto?, ve todo esto y entonces pregunta a Dios: ¿qué haré, Señor? ¿Los ataco? ¿Qué haré, Señor? ¿Voy contra ellos? ¿Me los entregarás en mis manos? Y el Señor le dice: sí, atácalos. Esta consulta de David nos hace ver y tiene tanta importancia delante de Dios. Su sentido, ¿no es cierto?, de que tiene realmente presente que no es infalible. Tiene presente que puede fallar a pesar de todo sus conocimientos en la guerra. Que uno es vulnerable ante las situaciones muchas veces de la vida. ¿Cuántas veces nos enfrentamos con cuestiones, con cosas en las cuales dudamos, en las cuales nos desorientamos porque no sabemos cómo tratarlos, cómo hacer? Pero David no solamente pidió la dirección de Dios, o sea, consultó a Dios si lo hacía o no. ¿Qué hago? ¿Los ataco? Sino que también David, aquí vemos, ¿no es cierto?, que se aseguró el triunfo antes de la batalla. Y tuvo la promesa de Dios: hoy los entregaré en tus manos. Hermano y amigo, cuando realmente consultamos a Dios, cuando buscamos incansablemente
la presencia de Dios, porque muchas veces nos cansamos, ¿vieron? Pero cuando lo hacemos en una forma ininterrumpida, cuando buscamos la presencia de Dios en una forma constante, entonces vamos a tener de parte de Dios la guía para hacer las cosas, cómo hacerlas y el éxito. No lo dudes. Si viene de Dios, el éxito está asegurado. Pero los filisteos vemos que no se quedaron quietos, volvieron. Y entonces acá uno podría decir, bueno, era el mismo terreno, eran el mismo enemigo, pan comido. Ya conozco esto. Los ataco. Sin embargo, vuelve David a consultar a Dios. Y entonces Dios muestra que ante la misma situación que podemos pasar hoy y quizás la tengamos mañana o pasado, la estrategia es otra. No es la misma, porque Él sabe cómo hacer las cosas para asegurar el éxito. Y entonces Dios dice no. Entonces le recomienda todo lo que hemos leído. Ve por la retaguardia. Y escucharás cuando escuches el sonido de los árboles como pasos, como un ejército que va avanzando, entonces ahí ataca. Y David hizo lo que Dios le dijo. Y entonces, claro, no hay peor cosa que a un ejército, lo peor para un ejército es la confusión, es el temor, el miedo, cuando entra la confusión. Y es lo que pasó con ellos, con los filisteos. Y entonces empezaron a huir, pero en la retaguardia, cuando se dieron vuelta, cuando querían huir, estaba David y el ejército. Dios siempre va a estar dispuesto a escucharte. Dios siempre va a estar dispuesto a recibirte. Pero claro, ¿cuántas veces nosotros lo hacemos en determinadas ocasiones? El tema es que en la presencia de Dios debemos vivir, que nuestra vida podamos decir, mi vida está en la presencia de Dios. Eso es mi vida. Mi vida es la presencia de Dios, sin ella no puedo. Y fíjense en cómo David, a través de los años, cómo declara
Y solamente alguien que lo ha vivido puede hacer este tipo de declaración. Porque a nadie, si no lo vive, ¿cómo se explica la vivencia que a través de las palabras Él nos hace ver? David fue feliz. David fue un hombre realizado. David fue un hombre que llegó al éxito. Fíjense, dice, la fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Hermanos, la presencia de Dios te asegura la fama. Dios cuando vos dejas que Él te use, muchas personas van a decir, esto nadie lo hace como Él. Esto solamente Él lo puede hacer así. Hablarán de ti y hablarán como alguien especial en hacer tal o cual cosa. Y no es que van a tener miedo, sino van a tener respeto por ti. Van a respetar lo que digas y lo que haces. David fue un hombre feliz. ¿Y por qué digo esto? David fue aquel que pudo decir, mi copa está rebosando, mi vida, mi ser está rebosando. Es aquel que pudo decir, en el Señor Dios, con el Señor Dios nada me faltará. Es aquel que pudo decir, hoy esta mañana por WhatsApp pusieron un salmo, el 37, ¿lo leyó? Y el salmo ese en una parte dice, deleítate en el Señor. ¿Cómo? Exactamente. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en la presencia de Dios. Hermano, fuera de Dios. Fuera de Dios. No es posible la felicidad, no es posible la vida. David disfrutó plenamente la vida en Dios y llegó a ser este hombre de fama, todos lo consideraban, todos lo admiraban. Diríamos, un creyente. Ahora tú también eres un creyente. Tú también eres un hijo de Dios. Buscas la presencia de Él para hacer la diferencia con las demás personas que aún no han llegado a Él.
La presencia de Dios se nota, se palpa en tu vida. David consultaba a Dios. Desde una edad temprana y durante toda la vida. Él sabía que ese Dios al cual él había conocido no fallaba. Él sabía que solamente en su presencia podía tener asegurado la vida. Aquí, una vida estable, una vida feliz, una vida correcta, una vida como es debido y asegurado una vida para el más allá. La presencia de Dios es lo único que nos garantiza, es lo único que nos va a asegurar que nuestra vida se prolongue más allá de esta vida. Que Dios nos ayude a buscar su presencia constantemente, no en ocasiones, no depende de... No, hermano. La presencia de Dios hay que buscarla porque hay una necesidad, una sed, un hambre de Dios. Busquemos la presencia de Dios.